Listo, doctor. Ya estamos en línea. Están ingresando los participantes en este momento. Cuando usted guste, puede iniciar. Muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Sean bienvenidos a nuestro webinar del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Para nosotros desde aquí, desde el eje cafetero, es un placer recibirlos hoy en nuestro webinar. Agradecerles el espacio que sacan ustedes el día de hoy para conectarse y trabajar con nosotros. Queremos también agradecer al doctor Óscar Alberto Sáenz, quien viajó desde Bogotá virtualmente para acompañarnos hoy en esta actividad. Entonces, esperamos que sea completamente académica y que les pueda brindar a ustedes unas opciones nuevas para enfrentarse a los pacientes en el reto del día a día de la enfermedad tromboembólica y la anticoagulación. Gracias a todos los colegas y compañeros neumólogos y cirujanos de tórax que se están conectando y demás colegas de médicos que están aquí en este momento con nosotros acompañándonos. Las preguntas que se puedan generar las resolveremos al final. Por favor, pueden utilizar la herramienta de levantar la mano o por el chat para poder tener algún tipo de interacción y que ustedes puedan de alguna forma obtener respuestas a las dudas que se generaran o con las que hubieran llegado a este evento. Realmente tenemos la fortuna de contar con el doctor Óscar, quien es una persona experta. En este momento es miembro del Comité Vascular de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, así que en el día a día de él, en su práctica, pues se enfrenta a estos temas de anticoagulación. Vale la pena que podamos aprovechar este espacio. Para iniciar, le voy a dar la palabra a Jamie González, quien nos acompaña el día de hoy de Laboratorios Pfizer, y les va a hacer una invitación muy especial, y también agradezco a Laboratorios su patrocinio para la actividad del día de hoy. Doctor Manuel, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Esperamos disfruten realmente esta charla. Quiero invitarlos muy cordialmente. Pfizer está realizando el curso de anticoagulación, el primer curso a nivel del occidente, el que se realizará todos los martes a las 7:30 de la noche. Terminará el 10 de noviembre. Por favor, si tienen alguna duda, consúltenme. Mi nombre es Jamie González, de Laboratorios Pfizer. Cualquier comunicación a través del doctor, a través del chat, por favor, háganmelo saber. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Óscar Alberto. Le agradezco, doctor, si me comparte su presentación y damos inicio a la charla. Bueno, muy buenas noches. Bueno, quedan en excelentes manos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, vamos a compartirla. Ahí estamos. Doctor, todavía no estamos viendo su pantalla. ¿No se está compartiendo? No, doctor. Intentamos nuevamente, doctor, por favor. A ver. Listo, doctor, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias al eje cafetero y a la Asociación Colombiana de Neumología por la invitación. Realmente vamos a discutir una serie de tópicos los cuales han venido siendo motivo de discusión. De pronto los nuevos consensos nos han aclarado algo de respuestas. Estos son mis posibles conflictos de intereses, básicamente. En este momento lo que tenemos claro es que hay demasiada y una gran cantidad de información absolutamente para todos en el contexto de enfermedad tromboembólica venosa. Desde todas las probabilidades pretest, métodos diagnósticos, estratificaciones de riesgo, tratamientos a largo plazo, factores de riesgos y demás. Y cada vez es más y más y más la información. Pero vinieron apareciendo una serie de consensos probablemente ya conocidos por todos ustedes, los cuales han venido siendo
analizados poco a poco. El consenso CHES del 2016 probablemente nos dio algo de mucha de la información que nosotros tenemos. El consenso europeo del 2014, que posteriormente fue actualizado en el 2019. Ahora, últimamente en este año, las guías NICE publicadas de marzo de este año. Y recientemente, acabo de tener la información, desafortunadamente no la vamos a alcanzar a discutir acerca del consenso que sale de las guías del HDH publicadas más o menos hace 1 o 2 meses, y que ya tendremos que tener una nueva invitación y un nuevo viaje para aprovechar a visitarlos, para poderlas discutir. Esta conferencia básicamente está basada en la experiencia que hemos tenido de cada uno de estos consensos y ver qué hemos podido sacar de cada uno de ellos. Hay unas preguntas que están claras, que están contestadas. Hay unas preguntas que faltan por contestar. Vamos a tratar de tener claridad de que muchas de las que están bien contestadas o claramente contestadas probablemente están alrededor de a quién debo tratar, cuánto tiempo debo hacerlo, con qué debo hacerlo, qué evolución ha tenido la anticoagulación en este momento y probablemente cuál sea el ROC de los DOAC. Esto es lo que vamos a tratar de evitar. Si nosotros hemos tenido reuniones con los vasculares, ellos nos dicen, yo tengo que anticoagular a todos los pacientes porque se enfrentan a esto. Síndromes postflebíticos muy severos con una franca discapacidad funcional. Para nosotros los internistas, los neumólogos y los cardiólogos, muy probablemente uno de los grandes inconvenientes que son hipertensión pulmonar, con todo el problema que tenemos con el método diagnóstico de la misma, alternativas terapéuticas, no va a ser parte de esta conferencia, y por consecuentemente todo el incremento en costos que pueda haber alrededor de la misma. Este es un artículo que publicamos en la Revista Colombiana de Neumología, donde están más o menos a unos costos de la Secretaría de Salud, probablemente por esto están subestimados, donde la parte que involucra netamente el componente hospitalario de la enfermedad tromboembólica venosa la logramos detallar. Ojo, no involucra pacientes de cuidado intensivo, no involucra la parte ambulatoria, sino netamente la parte hospitalaria, y con una información suministrada por el DANE de diagnósticos de enfermedad tromboembólica venosa y por una incidencia que extrapolamos de la información internacional. Sabemos que en Colombia el costo más o menos de 8.200 millones de pesos al año de lo que nos compete esta patología, para que nos concienticemos de lo que nos estamos enfrentando. Vamos a hablar de un caso clínico que tuvimos precisamente en la subred donde yo trabajo. Este es el típico caso, un paciente de sexo femenino, 34 años, un antecedente de una enfermedad pseudopéptica, está hospitalizada en otra institución y hace un cuadro súbito de disnea con dolor torácico, una tos hemoptoica, llega con signos vitales probablemente estables, algo taquicárdica, de pronto algo taquipneica, no está desaturada. El examen físico pues no arrojaba algo en especial. Entonces, obviamente el médico hace muy oportunamente un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar a descartar y le aplica una probabilidad pretest de Wells. Cuando nosotros le hacemos la probabilidad pretest de Wells a este paciente, pues nos sale por la probabilidad más alta, una frecuencia cardíaca alta, estaba inmovilizada por lo que estaba en otra institución y algo de expectoración hemoptoica, sale una alta probabilidad pretest y probablemente por eso le hace un direccionamiento hacia la toma de un angiotac. En esto quiero ir colocando cositas, por ejemplo, las guías NICE que nos enfatizan en lo que es probabilidad pretest. Ellos nos dicen que la posibilidad, cuando ustedes tienen un bajo riesgo de probabilidad pretest de Wells, podríamos suplir el no pedir el dímero D y hacerle un score o una escala de una regla predictora de PERC, que ustedes saben que es una escala que nos puede determinar la posibilidad de que el paciente no tenga un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ellos nos dicen claramente, si yo tengo una baja probabilidad pretest de Wells y no tengo la facilidad de la toma del dímero D o no tengo la pronta toma de la misma, yo le aplico esta ruta o esta regla de PERC, perdónenme, y si sale que es de posibilidad de que no haya un diagnóstico de TEP, con eso sería suficiente para poder descartar el mismo. Retomando nuestro caso, entonces el paciente como tal salió en un PESI, en una probabilidad de Wells de alto riesgo, le toma un angiotac donde se documenta una embolia pulmonar, documentada y leída por el radiólogo, le toma un ecocardiograma en el cual solamente quiero hacer énfasis que no teníamos para efectos prácticos signos de disfunción ventricular derecha para que no
vayan a forzar la vista tratando de leer todo eso, pero eso es lo que queríamos simplemente resaltar. Se le toma un electrocardiograma que no tiene signos específicos o hallazgos específicos de tromboembolia pulmonar, unos gases arteriales, probablemente donde barre algo el CO2, mediado por un espacio muerto. Quería mencionarles también que tiene un BNP que le logramos hacer y una troponina que salen negativas, esto dentro de la estratificación de riesgo, y que se le hace un perfil de trombofilia, el cual sale negativo. Entonces, en este caso nos tenemos que enfrentar a 2 o 3 puntos de vista, donde decimos, a este tipo de paciente que nos llega, todos nos tenemos que preguntar de una vez si nosotros estamos haciendo estratificación de riesgo. Y si no la estamos haciendo, tenemos que concientizarnos que tenemos que empezar a hacer estratificaciones de riesgo de rutina, ya no hablando de probabilidad, estamos hablando de estratificación de riesgo en función de mortalidad. Vamos a hablar qué nos dicen todas las guías. Por ejemplo, la gran mayoría de guías, y es lo que hemos encontrado en la gran mayoría de grupos, nos dicen que el score que más está, no estamos diciendo validado, sino usado dentro de los grupos es probablemente el PESI. Si nosotros le hacemos el PESI a esta paciente que tiene 34 años y si ustedes se dan cuenta, no tiene ninguno de estos factores, la frecuencia cardíaca estaba en 104, la frecuencia respiratoria no estaba más de 30, no estaba desaturada, estaba en una saturación de 91, probablemente le hacemos un PESI y sale un PESI de bajo riesgo. O le hacemos un PESI simplificado que de la misma forma me determina que sale de bajo riesgo. Entonces, ¿qué estamos tratando de concientizarnos? Todas las guías, desde la American, la Sociedad Europea, ACCP y obviamente ahorita las guías NICE nos dicen que tenemos que hacerles estratificaciones de riesgo. Insisto, de pronto el que más está generalizado, ustedes saben que existen muchos scores de riesgo, pero de pronto el que más está generalizado por la simplicidad es hacerle un PESI o un PESI simplificado. También hay estratificaciones de riesgo en el cual le pueden agregar los biomarcadores en relación a BNP y troponina, hallazgos ecocardiográficos, pero todas las guías nos mencionan que nosotros tenemos que hacer los mismos. Entonces, ¿por qué debemos concientizarnos en sí hacer una estratificación de riesgo? Porque una vez yo tengo el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, un score de riesgo me va a poder determinar mortalidad. Ustedes saben que estos scores a mayor sea, tienen más posibilidad de muerte. Puede determinar de la misma forma pronóstico y posibles complicaciones y de esta forma hacer un direccionamiento desde inclusive un manejo ambulatorio, un manejo hospitalario pero en una unidad de cuidado intensivo o por lo menos en una unidad de una observación más estrecha. Puede determinar un tratamiento, inclusive por ejemplo una trombolisis o un procedimiento quirúrgico, intervencionismo vascular estaríamos hablando. Entonces, por todas estas razones, nosotros definitivamente tenemos que concientizarnos que tenemos que hacer lo mismo. Era necesario empezar a actualizar los scores, los consensos por esto. Por ejemplo, era lo que nos mencionaba el consenso europeo cuando hablamos de estratificaciones de riesgo. El consenso europeo del 2014, cuando habló de estratificación de riesgo, nos decía, si yo el paciente tengo un compromiso hemodinámico, probablemente me cataloga como un alto riesgo y ustedes saben que el beneficio sería de trombolisis. Posteriormente nos dice, si yo no tengo un compromiso hemodinámico, pero tengo un PESI, y el PESI es mayor o igual a 1 si es un PESI simplificado, o un grupo 3 o 4 si es un PESI general, y yo tengo disfunción ventricular derecha en el eco, más un PESI de alto, más un biomarcador positivo, yo me estoy enfrentando a un intermedio alto. En ese momento, una de las alternativas que teníamos era anticoagular y el mismo consenso nos decía, si hay tendencia a la hipotensión, había la posibilidad de trombolisis y esto ha venido cambiando. Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo. ¿Qué está pasando con los pacientes de riesgo intermedio alto? Y resulta que nosotros estamos trombolizándolos con el objetivo de trabajar en hipertensión pulmonar y yo pienso que hacia allá nos vamos a direccionar, que probablemente esos de intermedio alto vamos a empezar a trombolizarlos más seguido, no solamente desde el contexto de la trombolisis del alto riesgo, el cual le trabajo por muerte, sino en el impacto que puede causar en hipertensión pulmonar. Si yo no tuviera todos los tres y si no tuviera uno de aquellos, era el intermedio bajo en el cual yo lo hospitalizaba y daba anticoagulación. El bajo riesgo, ustedes sabían que si sabía el PESI, era el PESI simplificado, era 0 o el PESI general era 1 o 2,
El consenso en el 2014 nos dice que yo no necesitaba de biomarcador ni de eco y que solamente con el bajo riesgo yo podía considerar el alta temprana. Cuando nos enfrentamos al consenso europeo 2019, ellos empiezan a recapitular. Nosotros, por ejemplo, fuimos muy apegados a ese consenso en el 2014, como experiencia se los digo, pero ahorita en el consenso europeo del 2019 ya empiezan a tener en cuenta que no solamente el score clínico del PESI, sino que indudablemente deben empezar a encontrarse otra serie de factores para determinar lo que se llama descarga o alta temprana, en los cuales ya les voy a mencionar la experiencia que hemos tenido con este tipo de grupos. Ustedes saben que estamos próximos a publicar el nuevo consenso de anticoagulación. Desafortunadamente lo terminamos de hacer el año pasado, pero con todo esto, cuando se iba a hacer la publicación y que se envió toda la información para febrero, no alcanzó a ser hecha la publicación, pero hablando con el grupo, yo sé que a finales de año, a principios del otro, ya debe salir porque pues tendrá que actualizarte unas cosas, pero el consenso ya está realizado. Por ejemplo, desde ese momento, cuando nosotros hicimos, porque el grupo de Santa Clara, en el cual yo coordino la parte de anticoagulación, la pregunta que nos hicieron fue, por ejemplo, esa: pacientes que tengan scores de bajo riesgo, si estaría de acuerdo a hacerles alta temprana. Y desde esa época, aunque ya estaba pesando el europeo del 2019, nosotros mismos decíamos, hay que considerar la posibilidad de involucrar decisiones de biomarcadores y de imágenes. Y por eso en nuestra clínica de anticoagulación hicimos este flujograma en el cual a los pacientes nosotros le hacemos un PESI, le hacemos un biomarcador, si sale positivo lo hospitalizo, si sale negativo, vemos si el ecocardiografista que contamos nosotros en la institución tiene experiencia en ecocardiografía para agregarle a la biomarcador. Y si ambos salen negativos, tenemos la posibilidad de que tenemos una clínica de anticoagulación y le damos alta temprana. En este momento vamos a publicar un artículo donde logramos hacer alta temprana a 39 horas de que el paciente ha llegado a la institución e inclusive con embolia pulmonar, lo cual se convierte en un método y un proceso completamente costo efectivo. Retomemos nuevamente nuestro paciente. Viene la pregunta obvia. Pues yo anticoagularía a este paciente. Tenemos un paciente que no tiene un compromiso hemodinámico, que tiene un eco sin disfunción ventricular derecha, que tiene biomarcadores negativos, es decir, podríamos considerar lo que es de un bajo riesgo y en ese momento podríamos decir yo hago una alta temprana, pero tengo que definir alta temprana con anticoagulación o no anticoagulación. Probablemente la respuesta que ustedes tendrían sería yo se le anticoagularía. Entonces, ¿qué ha habido en el consenso de estos tres consensos? Discúlpenme la redundancia. En trombosis venosa profunda, sabemos que si el paciente tiene una TBP confirmada con pruebas diagnósticas, esos pacientes no tenemos que tener duda. Debemos anticoagular, excepto que tengamos contraindicación para hacerlo. Pero el problema está en el paciente que tengo sospecha y que no le ha confirmado. Nosotros teníamos un protocolo un poquito más, no tan agresivo, nos habíamos cogido mucho de ACCP, donde decíamos, le hacemos probabilidad pretest de Wells. Por favor, hay grupos donde nosotros discutiendo vemos que no hacen probabilidad pretest de Wells para TBP y todos los consensos ya lo están mencionando. Y veíamos que si teníamos una alta probabilidad pretest de Wells, nosotros anticoagulábamos. Si el paciente teníamos una probabilidad intermedia de Wells para TBP, pero el paraclínico confirmatorio, llámese dímero D o miembros inferiores, se demoraba menos de 12 horas en tomarse, yo esperaba el método diagnóstico para decidir o no la anticoagulación. Si se demoraba más de 12 horas, esperábamos iniciábamos la anticoagulación. Si el paciente tenía un bajo riesgo, probablemente esperábamos el método diagnóstico. ¿Qué nos dicen las guías NICE? Primero que todo, vuelven y enfatizan en el score de Wells, pero ellos nos dicen claramente, independiente de si yo tengo de una alta posibilidad o una baja posibilidad, el paciente debe ser anticoagulado e inclusive teniendo un Wells menor o igual a un punto. Esto sería algo de discutir. Nosotros lo hemos discutido en el grupo y realmente nos sigue pareciendo, obviamente tenemos la facilidad ya que tenemos el dímero D y si ustedes se dan cuenta, aunque tenga una alta o una baja probabilidad,
sigue mencionándose, la alta probabilidad de los miembros inferiores, la baja probabilidad del dímero D, pero con un punto de corte de 4 horas. Pero nos ponemos a pensar en los grupos transversales donde no tienen un dímero D tan rápidamente y realmente nos parece bastante agresivo que ante un bajo score, como sería menor o igual a un punto, iniciar una anticoagulación. Lo dejo a discusión precisamente del grupo porque las guías NICE y como lo han venido mostrando de pronto algunas otras, ellos anticoagulan independiente de cuál sería el score que vamos teniendo. En trombosis venosa profunda distal, desde ACCP nos empezó a contestar esa pregunta. Nuestros libros antes decían esos pacientes no hay que anticoagularlos, pero resulta que pues ACCP nos dice, si yo tengo alto riesgo de que el paciente se me está volviendo una distal, una proximal, dado por un dímero D que está en aumento, que un trombo tenga más de 5 centímetros, que tenga compromiso de múltiples vasos y más aún si yo le sumo factores de riesgo, por ejemplo, si han tenido antecedentes de evento tromboembólico recurrentes antes, si tiene un cáncer, si tiene una trombofilia, la posibilidad de que sea anticoagulado es muy alta e inclusive empieza a contemplarse la posibilidad de trombosis venosa profunda, trombosis venosas superficiales, donde ellos dicen que si las confluentes de superficial hacia profunda, lo mismo con dímeros D que están en aumento, con factores de riesgo que están involucrados, inclusive las superficiales empiezan a contemplar la posibilidad de la anticoagulación en las mismas. En el contexto de embolia pulmonar, pues yo creo que ACCP nos contestó claramente, donde nos dice toda embolia pulmonar debe ser anticoagulada, pero viene la pregunta que nos contextualizan a los neumólogos, que nos empezó a hacer la pregunta desde las guías ACCP. Cuando yo encuentro esos esas embolias pulmonares incidentales, que tomó un TAC por X razón y le encuentran un trombo en una subsegmentaria muy pequeña, si se anticoagula, no se anticoagula, se observa. Cuando nosotros vimos ACCP, nosotros preferíamos la anticoagulación sobre el dejar la observación. Pero empezamos a encontrar toda la evidencia y también fue otra de las preguntas que estamos contestando como grupo en el consenso y aunque realmente la evidencia todavía es poca, empieza uno a encontrar y ver que definitivamente si el paciente tiene uno de esos trombos aislados, que de pronto es el incidental, etcétera, pero que tiene factores de riesgo asociados, insisto, que ha tenido eventos recurrentes anteriores, trombofilias y cáncer, son los pacientes que sí definitivamente debemos anticoagular y que los otros probablemente solamente vendrían en observación. ¿Qué nos dice NICE? Algo parecido. Nos dice que independiente del score Wells que yo tenga, el paciente debe ser anticoagulado. Acá estamos más de acuerdo, estamos hablando de una embolia pulmonar. Estaríamos hablando que independiente del grupo de riesgo, el paciente, aunque tenga un bajo riesgo, un riesgo intermedio, un riesgo alto, debe ser anticoagulado hasta que se confirme, si no hay contraindicación, por supuesto, y de la misma forma ya no habla de la probabilidad alta y la probabilidad intermedia, simplemente nos dice si el score Wells es mayor de 4 puntos, la idea es hacerle el angio-TAC confirmatorio y si es menor de 4, hacerle probablemente el dímero D, con lo cual creo que no tendríamos ninguna discusión. Una vez yo he hecho ese primer abordaje, vendría la pregunta, ¿si anticoagulo? ¿Con qué anticoagulo? Y vienen todas las alternativas que nosotros tenemos. Y dentro de todas las alternativas que nosotros tenemos, tenemos que contestarnos varias preguntas. ¿En qué fase estoy? Estoy en una fase hiperaguda. Acuérdense que la fase hiperaguda trabaja en TBP en el contexto de posibles embolias pulmonares fatales y en el contexto de TEP en muerte. En una fase aguda en la cual probablemente lo que estoy trabajando es evitar la progresión del 7-10 primeros días, luego viene una fase larga, que es esos 3 primeros meses, probablemente le estoy trabajando es a el síndrome hipoflevítico en TBP y a la hipertensión pulmonar en TEP, y una fase extendida que es la posibilidad de recurrencia en un grupo especial. Vamos a coger grupito por grupito. ¿Qué nos dicen las guías en trombolisis en TEP? Trombolisis en TEP creo que no hay discusión. Si yo tengo un paciente que tiene un compromiso hemodinámico, si yo tengo un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, es un paciente que indudablemente debe ser trombolizado. Y si tiene contraindicación, la posibilidad es hacerle una trombolisis dirigida o inclusive llevarlo a un procedimiento quirúrgico. Creo que esto no tendría para nosotros ninguna discusión. Tendríamos que ser llevado al paciente a trombolisis en el contexto de TEP. Donde sí tenemos preguntas es en la parte de trombolisis en el contexto de TBP.
Y es donde empiezan a aparecer información. Antes, ACCP, y creo que los vasculares han tenido mucha discusión en esto, nos decían que probablemente el hacer terapia trombolítica en el contexto de TBP, pues que realmente no era, el grado de evidencia no era tan fuerte y que se sugería la anticoagulación sobre la trombolisis. Pero empiezan a aparecer nuevas guías y, por ejemplo, encontramos las guías NICE, donde ellos nos empiezan a hablar que en el contexto de TBP, si yo tengo una TBP sintomática es esa que hace flegmasia iliofemoral, que es lo que llamamos nosotros extensa, desde todo el componente iliofemoral, y nos empiezan a informar si el paciente tiene menos de 14 días, si el paciente es funcional, tiene buena expectativa de vida y tiene bajo riesgo de sangrado, empiezan a contemplar la posibilidad de sí hacer trombolisis. Entonces, empieza un nuevo punto de discusión también para todos con los vasculares. ¿Será que dejamos esas TBPs iliofemorales con flegmasia sin trombolisis? Con estas nuevas evidencias que estamos encontrando, pregunta también que podríamos contestarnos con ello. Realmente se lo digo, en el grupo que yo tengo no he logrado concientizar, ellos todavía nos mencionan que no hay beneficio, pero se puede volver en un punto de discusión porque con otros grupos que hemos discutido de vasculares contemplan la posibilidad de que sí se presente la misma. Ahora, ¿con qué voy a iniciar? Ustedes saben que podemos iniciar con cualquiera. Ya pasamos a una fase aguda, ya pasamos esa fase hiperaguda, en la posterior a trombolisis o no, en el contexto de TBP o de TEP, saben que hay tratamientos con cualquiera, desde heparinas de bajo peso, heparinas tipo fundoparinox, DOAC, sin pasar por esas terapias de inicio, con rivaroxaban o con apixaban. Es decir, hay demasiada información para poder iniciar con cualquiera de las mismas. Sabemos las situaciones, lo vivimos en la clínica de anticoagulación, las situaciones que tenemos con la labilidad en el INR. Nuestra clínica de anticoagulación tiene un tiempo en rango terapéutico de 64, pero ha sido bastante complicado con la salida de Coumadin del país, que implica que el médico que decidirá iniciar probablemente con terapia tipo warfarina va a tener los inconvenientes que nos enfrentamos todos cuando iniciamos ese tipo de medicamentos. Sabemos que con DOAC no vamos a tocar, existen todos los estudios pivotales donde nos dieron la tranquilidad, inclusive con metaanálisis que posteriormente aparecieron, donde hacían el estudio de los pivotales, donde nos mostraron el rango de seguridad mostrado por no inferioridad, el rango de eficacia mostrado por no inferioridad y el rango mayor de seguridad desde el punto de vista de sangrado, y como bien es sabido por todos, con algo de inclinación hacia apixaban por la parte de menor posibilidades de sangrados. Este es un libro que ya hicimos, desafortunadamente les estaba comentando ahorita, no lo hemos podido socializar porque el libro está solamente en este momento en medio físico, no lo entregaron en febrero, lo tengo yo en cajas, espero que cuando pueda ir a saludarlo se los pueda entregar personalmente, donde hacemos una disquisición de todo lo que es la anticoagulación y la experiencia que hemos tenido en la clínica de anticoagulación, los nichos que aparecen para DOAC, para heparinas, para warfarina. Desafortunadamente no está en medio magnético todavía, en medio sistema, porque todo cogió prioridad ahorita con la pandemia y desafortunadamente no lo pudimos socializar, pero es un libro que espero próximamente hacérselo llegar, donde damos nuestro punto de vista de esta parte. Una vez ustedes deciden con qué van a iniciar la anticoagulación, se viene la otra pregunta y es cuánto tiempo se lo van a dejar. Y en esto, esta slide pues tiene mucho tiempo y el concepto de provocada y no provocada ya está revaluado, ya inclusive desde la guía europea del 2019 dice ya no debemos llamar provocada y no provocada, debemos llamar idiopática y los otros grupos. Pero sin embargo nos da la base para entender. Sabemos simplemente pues que si nosotros tenemos una paciente que tiene una causa conocida con un factor de riesgo que es transitorio, pues la anticoagulación va a ser de 3 meses y no va a ser de menos. Pero de acá para allá se desprenden una serie de discusiones, sobre todo desde el contexto de cuando yo no encuentro una causa, que es lo que llamamos nosotros idiopática, por el problema que tengo con esta patología o con esta etiología en especial, que es que ustedes saben que esta gráfica que también siempre nuestros profesores nos la mostrarán, que es que la idiopática durante el primer año el riesgo de recurrencia tiene esta pendiente, pero que después del primer año la pendiente baja o disminuye, pero no desaparece.
Y cuando yo me encuentro un paciente en consulta que lleva 8 años y que no ha tenido inconveniente de anticoagulantes, de sangrados o de recurrencia, yo me empiezo a preguntar yo qué hago con ese paciente, y por eso la idiopática ha tenido una gran, o ha tenido muchos estudios, ha tenido mucha relevancia. Dentro de esto, entonces, precisamente por eso este es nuestro paciente. En nuestro paciente no hemos encontrado, yo les decía al principio, todos los factores de trombofilias fueron negativos, los perfiles de autoinmunidad fueron negativos, entonces estábamos hablando que trombofilias primarias y secundarias en primera instancia eran negativos. Entonces empezábamos a decir, probablemente nuestro paciente es una causa no conocida. Entonces ahí yo me estoy enfrentando a un paciente de estas características, como el que yo les estaba diciendo, y que tiene probablemente un bajo riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos pacientes? Primero que todo, ya les dije, la anticoagulación mínimo será de 3 meses, pero a los 3 meses el médico va a tener que enfrentarse, ¿qué hago? Este paciente la extiendo, se la sigo a 6 meses, probablemente después la voy a extender o no, y vienen las preguntas que yo espero tratar de contestarle, que es lo que nos ha enseñado los nuevos consensos. ¿Qué podemos partir y qué tenemos claridad en estos puntos, en este punto? Insisto, y me perdonan nuevamente volver a mencionarles. La causa, cualquier causa de evento tromboembólico venoso llamado TBP o TEP, la anticoagulación debe ser mínimo de 3 meses. Si yo tengo una causa conocida con un factor de riesgo transitorio, la causa, el tiempo de anticoagulación va a ser 3 meses. Todas las demás prácticamente se van a ir a 6 meses y ya vamos a discutir la parte de extensión. ¿Qué va a determinar el paso de los 3 a 6 meses? Esto. ¿Qué riesgo de recurrencia versus qué riesgo de sangrado tengo yo en el paciente? Y esto también es bastante antiguo, pero nos lo siguen mencionando todos los consensos. Pesa más la posibilidad de que el paciente recurra a la posibilidad de que el paciente sangre. ¿Por qué que el paciente recurra? Porque esto es lo que tiene el problema los vasculares, el síndrome posflevítico, los patólogos con la embolia pulmonar fatal con fallecimiento de los pacientes, los neumólogos internistas, hipertensión pulmonar asociada a lo mismo. Pero se me cruza contra el riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado sabemos que hay mucha serie de factores que me pueden hacer sangrar al paciente, pero que son comunes para todos. Podemos hablar de scores, pero son comunes la edad, el paciente que tiene daño hepático, el paciente que tiene daño renal y uso con medicamentos concomitantes, son pacientes que tienen más fácil riesgo de sangrado. Pero si les gustan los scores, tal y como nosotros nos casamos para el HAS de desfibrilación, para el crucero en enfermedad coronaria, resulta que hablando con los grupos nos damos cuenta que conocen poco los scores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. El score es un score bastante antiguo, es relativamente fácil de hacer. El problema es que solamente le da el riesgo de sangrado en los 3 primeros meses y probablemente por eso empezó a perder fuerza. Posteriormente viene el ACCP y nos dice, no, mire, lo que tienen que hacer ustedes es establecer una serie de factores de riesgo y a mayor cantidad de factores de riesgo tienen más riesgo de sangrado. Nos gusta más, obviamente. A los que les gustan los scores más modernos, el BTI-BLID es un score que fue validado en el registro SALIA y está obviamente con los DOAC, inclusive también está involucrado. Es un score que cada vez se está mencionando más. O, por ejemplo, lo que nos dicen las guías NICE, donde producto de la información que empezó a aparecer publicada por American Heart desde el 2018, donde nos dice, ellos dicen, nos hablan del HASBET para BTI. Nosotros acostumbrados a hablar del HASBET solamente para fibrilación auricular y NICE 2020 nos dice que el HASBET también lo podemos aplicar para pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué le tengo miedo a los scores? Por favor, que los scores deben ser aplicados en pacientes, en personas que tengan experiencia, porque ustedes saben que hay excepciones. Hay el paciente que por el score tiene un bajo riesgo de sangrado, pero resulta que hay características propias del paciente que lo pueden volver un susceptible a sangrado. Entonces, por favor, tengan cuidado quién los aplica, pero tenemos scores de riesgo de sangrado, como anteriormente se los dije. Y si tengo scores de riesgo de sangrado, pues también tengo scores de riesgo para recurrencia. Y para recurrencia, que es donde yo empiezo a hacer esa balanza, tengo factores relacionados con el paciente. Ustedes saben sobre todo los factores de riesgo como tal.
Por eso yo les decía, si yo tengo una causa conocida, pero no transitoria, estamos hablando del cáncer, de las trombofilias primarias o secundarias, probablemente esos pacientes se van a ir mínimo de 6 meses. También tengo biomarcadores, discutiremos 2 minutos el dímero D. Tengo scores que realmente cuando uno escucha a los profesores, uno habla bonito, el DASH, el GERDO es el que más hablan ellos, el Viena, también nos dicen exactamente los mismos, nos dicen, esto lo que nos da es un signo de alarma, pero por favor tengan cuidado, porque pueden haber pacientes que tienen riesgo de recurrencia y que de pronto el score les sale que tiene bajo riesgo. Común para todos en el riesgo de recurrencia, ustedes lo ven, el dímero D, la edad del paciente, y por eso de pronto son los que más llevan a discusión. El dímero D comienza con los estudios PROLONG, plenamente y ampliamente conocidos, donde ustedes se dieron cuenta, ustedes saben que el estudio PROLONG, un mes después de suspendida la anticoagulación, si el paciente no estaba anticoagulado y tenía el dímero D alto, tenía un alto riesgo de recurrencia respecto a que el paciente que tenía un dímero D anormal, no, pero que tenía anticoagulación en el cual le disminuía en forma vertiginosa. Y por eso el dímero D coge tanta fuerza con el estudio PROLONG, donde nos dijo que era un marcador. ¿Qué relevancia les doy? Por favor, no lo tomen aislado. Tienen que tomar el dímero D, sobre todo si está en aumento, con factores de riesgo asociados. Si tiene un paciente que tiene un cáncer, si tiene una trombofilia, el dímero D. Es decir, no lo tomen en forma aislada, sino súmenlo a las características del paciente. Ahora, ¿qué más determino yo para hacer esa terapia extendida después de los 3 o 6 meses? ¿Con qué lo voy a tratar? Y entonces entran de nuevo todos los tratamientos y todos los consensos nos mencionan que la terapia después de esos 3 a 6 meses también tengo warfarina, tengo las heparinas, ahí hacen énfasis en cáncer, tengo DOAC, tengo ASA o puedo llegar a decidir suspender definitivamente la misma. ¿Qué es importante? Y este es un editorial de New England Journal, donde ellos nos dicen claramente que por favor esto es un punto de discusión entre el médico y que debe por favor considerarse las decisiones del paciente. Se debe considerar dentro del contexto de la extensión, la parte de la recurrencia, la parte del sangrado, pero por favor considere las preferencias del paciente, porque probablemente si el paciente es un cáncer y viene, por ejemplo, con heparinas, el paciente ya no va a querer seguir con heparinas. Y si el paciente ha tenido problemas con warfarina, va a querer que tenga un medicamento más seguro o que no lo vaya a hacer estar consultando tanto. Entonces, por favor, este es un tópico que ustedes tienen que ver y tener en cuenta que es la decisión del paciente. Desde el punto de vista de esas terapias extendidas, también ya hay metaanálisis de los estudios extendidos. Ustedes saben que hay extendidos con Einstein extendido, con Amplifan extendido. Estuvo Einstein Choice posteriormente, donde nos habla claramente que respecto al medicamento, respecto al placebo, obviamente protegía y que en los medicamentos en el que se hicieron extensión y que compararon contra warfarina, protegió desde el punto de vista de sangrado en seguridad, pero si lo compararon contra placebo, pues obviamente la posibilidad de que tuviera algo más de sangrado era evidentemente más frecuente con este tipo de medicamentos tipo DOAC. Entonces, en terapia extendida, ya de los mismos pivotales de la parte extendida, podemos empezar a sacar conclusiones con extensión en el tiempo. Entonces, ¿qué es importante para esto? Que tengamos en cuenta los consensos. Los consensos, el europeo nos dice, si yo tengo una causa con un factor de riesgo transitorio, 3 meses, si yo tengo una causa idiopática, pero el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, tengo que tener la posibilidad de que yo extienda la anticoagulación en pacientes idiopáticos. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, lo mejor es que se suspenda la anticoagulación. Si es un segundo episodio, la posibilidad es que el paciente deba continuar la anticoagulación. Y yo extrapolaría lo mismo para paciente con cáncer. Dentro del paciente del europeo también nos menciona la posibilidad que hay con cualquiera de los medicamentos para continuar la extensión de los tipo DOAC y que además que se deben hacer balance riesgo-beneficio que implica que yo cada 3 meses debo hacer una consulta si el paciente no ha tenido problemas de sangrado, evaluar la posibilidad de seguirla. Si el paciente ha tenido problemas de sangrado, la posibilidad de suspenderla debe hacerse periódicamente. Y si yo voy a ACCP, básicamente habla de lo mismo. Si yo tengo pacientes
que tiene bajo riesgo de sangrado, tengo que continuar la anticoagulación en la idiopática. Si yo tengo un bajo riesgo de sangrado, la continúo. Si tengo un alto riesgo de sangrado, debo probablemente suspenderla. Ajuste de dosis en la extensión. Este es un metaanálisis que me gusta mucho porque es donde uno ve cómo comienza SELECT-D o cómo comienzan, Einstein Choice, perdón, cómo comienzan esos estudios de Amplify extendido, de Einstein Choice, donde si ustedes se dan cuenta, en el beneficio neto, que es comparar la parte de eficacia respecto a sangrado, si yo no le dejo nada, pues tengo todo el riesgo, obviamente. Pero ustedes se dan cuenta que si yo lo dejo con ASA y yo tengo contraindicación de cualquier anticoagulante, ARSA versus nada, lo protege algo. Si yo le dejo warfarina, lo voy protegiendo, pero el beneficio neto no es tan importante por el problema del sangrado. Pero nos empezó a enseñar esto, donde si ustedes se dan cuenta que si yo dejo, por ejemplo, para apixaban 5 miligramos o para rivaroxaban 20 miligramos, miren el comportamiento del beneficio neto respecto a usar dosis menores de apixaban 2.5 o de rivaroxaban 10. No menciono dabigatran porque no hay con dosis de 110 miligramos. Si ustedes se dan cuenta, el beneficio neto empieza a verse en extensión en el tiempo como era relativamente similar y que no se necesitaban las dosis full, por así decirlo, si me permiten el término, que todos conocíamos. Y de ahí empezamos nosotros a encontrar estudios como ustedes bien lo conocen, como Einstein Choice, donde ustedes se dan cuenta que con rivaroxaban a una dosis de 10 protegía con un riesgo de sangrado similar al de ASA. Amplify extendido, que es el equivalente, el estudio con apixaban, donde si ustedes se dan cuenta con 2.5 y 5, mire cómo protege y mire desde el punto de vista de sangrado la posibilidad de seguridad. Entonces, es donde nos empiezan a contemplar en ese tipo de pacientes, donde yo digo, pues yo me da miedo suspenderle la anticoagulación, pero como ya va a ser extendida, me da el riesgo de sangrado, es donde yo empiezo a contemplar la posibilidad de que haya extensión en el tiempo con una posibilidad de ajuste de dosis. Si me permiten los últimos minutos, vamos a hablar rápidamente de 2 o 3 puntos que siempre hemos tenido discusión con los grupos, que es lo que conocemos ahora en síndrome antifosfolípido y cáncer. Síndrome antifosfolípido nos da pavor, probablemente sabemos los médicos que tenemos que hacer desafortunadamente comités para hacerlo, son indicaciones off-label, pero me gustó estos metaanálisis publicados en trombosis y hemostasis, donde cogen todos los pivotales, el grupo, por ejemplo, de síndrome antifosfolípido, del Recover, de Remedy, involucran también el estudio RAPS, que ustedes saben que fue para rivaroxaban, y el estudio TRAPS, que también fue para rivaroxaban, que fue el que de pronto nos vetó a los DOAC en síndrome antifosfolípido. De esto tenemos que tener algo muy claro, y es lo que nosotros hemos venido concluyendo. Cuando nosotros nos enfrentamos ante el síndrome antifosfolípido, ustedes tienen 2 o 3 pacientes. Uno en el que ustedes anticoagulan con heparina, luego lo dejan con warfarina, trombosis arterial le dejan ASA y lo tienen controlado, no hay recurrencias. Ese paciente puede seguirlo con warfarina, no hay ningún problema. Primera alternativa, heparina y posteriormente warfarina ASA. Esa es la primera alternativa. Pero van a tener unos pacientes que a pesar de que ustedes lo tienen con warfarina, el paciente y con un INR adecuado, el paciente les recurre. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que ustedes le suban al INR y probablemente se vayan a INRs de 3 a 4. Entonces, tienen 2 posibilidades. Uno, que con 3 a 4 el paciente lo controlan. Otro, que inclusive con 3 a 4, como lo hemos tenido en la clínica de anticoagulación, le recurra o que le sangre por tener un INR de 3 a 4. Y ahí es donde van a tener el problema. Porque ustedes pueden decir la alternativa es seguirlo dejando con heparina bajo peso molecular. Pero como el paciente ya ha tenido recurrencia de los episodios, el paciente a los meses se les va a cansar. Y es donde nos cogemos del estudio RAPS. El estudio RAPS es un estudio en el cual logró documentarse que el paciente podía tener algo de cabida de los DOAC dentro del contexto del síndrome antifosfolípido. El estudio TRAPS eran pacientes que eran triplemente positivos. Entonces esos pacientes tenían un muy alto riesgo de recurrencia. Por eso este metaanálisis nos dicen que hay trombofilias con bajo riesgo de recurrencia y trombofilias con un alto riesgo de recurrencia.
¿Qué es lo que nos dice para concluirles este metaanálisis? Nos dicen el síndrome antifosfolípido, los DOAC. Si ustedes han agotado la primera alternativa, que definitivamente va a ser la de warfarina de heparina, y ustedes tienen problema por recurrencia de sangrado, y no tienen una triple positividad, que es el problema, sino es uno de los anticoagulantes, de los anticuerpos que sale positivo, puede tener la posibilidad de involucrar dentro de este paciente el grupo de los DOAC. Más recientemente, también publicado por trombosis y hemostasis, involucran el RAPS, el TRAPS, y para esta parte involucran el ASTRO, que es con apixaban. Estamos pendientes de resultados, pero que más o menos el comportamiento del ASTRO va a ser igual al del RAPS. Obviamente ya nadie se volvió a meter con triple positividad por el miedo de lo que yo les estaba diciendo, de que pues fue en el que les fue tan mal y que por eso fue donde vetaron a los DOAC dentro del contexto del síndrome antifosfolípido. Pero sorpresa, cuando las guías NICE nos salen publicadas en este año y nos dicen pacientes anticoagulados con triple positividad, hablan de primera alternativa con heparina y warfarina, pero nos dice si a pesar de esa heparina y warfarina el paciente persiste, está anticoagulado y falla, es decir, recurre, lo primero que tienen que ver, que el paciente no haya sido adherente. Segundo, estudiar otro estado hipercoagulable, pero miren lo que nos dice, que deben contemplar la posibilidad de tener un anticoagulante de un modo diferente de acción, y dentro de eso, cuando ustedes revisan todo, involucra la posibilidad de que sea un nicho muy guardado para este tipo de tratamientos tipo DOAC. Y por último, la parte de cáncer. Cáncer, cada vez está llegando más pacientes a nuestra clínica. Los metaanálisis nos dicen claramente, desde los pivotales, como fueron los obtenidos, de los pacientes de los pivotales. El estudio de Edoxaban con Hokusai, donde nos mostró que desde el punto de vista de eficacia nos protegía, pero ustedes saben que con Recover, en la parte del subanálisis de cáncer y de Edoxaban, tuvo mayor riesgo de sangrado, sobre todo en cáncer gástrico, que no lo tuvieron con Rivaroxaban y Apixaban. Eso lleva a que si ustedes revisan el europeo del 2019 y las guías NICE, ya están empezando a involucrar dentro del contexto de cáncer que Rivaroxaban y Apixaban pueden quedar contemplados para pacientes de manejo con cáncer, sobre todo cuando encontramos publicaciones como esta, donde nos dice que más o menos a los 23 días de los pacientes que han venido recibiendo heparinas, tienen que hacerles cambio a otros medicamentos porque el paciente desea el cambio por los efectos adversos que tienen de la colocación de la inyección subcutánea. Y más aún cuando vienen estudios como Apixaban, que ustedes de pronto ya lo van a empezar a conocer cada vez más, frecuentemente cuando viene Adams BTE con el estudio del grupo Caraballo, donde comparan Apixaban contra dalteparina y nos logran documentar cómo tiene protección y con desde el punto de protección desde el punto de vista de eficacia con menos episodios de recurrencia, y desde el punto de vista de sangrado lograron documentar que en sangrado mayor tenía menos episodios de Apixaban con dalteparina, y desde el punto de vista de sangrado no mayor, similar en ambos grupos. Estamos hablando que con este estudio vamos a obtener un medicamento que lo protege y que afortunadamente también desde el punto de vista de seguridad nos va a dar tranquilidad. O SELECT-D, que es el estudio el equivalente de cáncer y anticoagulación, donde tiene un comportamiento similar desde el punto de vista de protección en recurrencia y desde el punto de vista de sangrados en la parte de seguridad. Desafortunadamente, con Rivaroxaban, donde tuvo los inconvenientes de sangrado, también fueron con cáncer gástrico, y por eso ustedes van a ver la alternativa en el cual muy probablemente las recomendaciones es a no colocar medicamentos tipo DOAC en pacientes que tengan este tipo de patología. Para concluir, doctores, para llevar a casa, se deben estratificar, por favor, a todos los pacientes. Segundo, por favor, contemplen direccionamientos, empiecen, si no lo han hecho, aunque me imagino que los grupos cada vez están entrando más, la posibilidad de altas tempranas apoyados por crear clínicas de anticoagulación. Nosotros pudimos crear la de nosotros en red pública. Debemos individualizar los pacientes para incluir al cuánto tiempo suspender, a quiénes extender. Tengan en cuenta los deseos y las necesidades de los pacientes. Tenemos que empezar a crear grupos en los cuales veamos cómo
como juntas médicas, haciéndoles seguimientos, cómo nos están yendo en esos nichos de cáncer y de síndrome antifosfolípido en estos pacientes para que empezamos cada vez a tener mayores experiencias. Nosotros ya empezamos a tener un grupito, pero es todavía muy pequeño para empezarlo a mostrar, y deben incluirse dentro de los protocolos escalas de recurrencia, escalas de sangrado, pero teniendo cuidado con la interpretación de las mismas. Básicamente era lo que les quería mencionar. Muchas gracias por la atención y no sé si tengan preguntas al respecto. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su conferencia, por el espacio. La próxima vez se podrá llevar un buen café de esta región cafetera. Gracias, pueda visitar prontamente. Tenemos un espacio para las preguntas y respuestas que quieran ir generando. Así que las pueden levantar la mano si lo desean para abrir el micrófono, si de pronto quieren conversar algo con el doctor o presentar algún comentario, o las pueden escribir por el chat y con mucho gusto estaremos atentos. Doctor Oscar, yo le voy a hacer una pregunta. Es algo que hemos empezado a trabajar aquí en el grupo. Pacientes de riesgo intermedio alto, tromboembolismo pulmonar. Ese paciente que no está hipotenso, digamos que usted tiene la duda si lo tromboliza o no, y tiene algunos elementos que usted lo ponen a pensar más aún en eso. La posibilidad de hacer trombolisis por catéter, apoyado por grupos de hemodinamia o radiología intervencionista. ¿Qué experiencia tienen y cuál sería su concepto al respecto? Bueno, nosotros desafortunadamente en la institución no tenemos la posibilidad de hacer, o no hemos tenido la posibilidad de hacer intervencionismo directo, de hacer trombolisis dirigida o terapia endovascular. Estamos presionando precisamente por lo mismo. Les decía, Doc, intermedio alto es un nichito todavía que ha sido motivo de discusiones más. Con la Fundación Cardioinfantil mandamos un trabajo que desafortunadamente no logramos que nos lo avalaran porque lo mandamos a Conciencias, no nos lo avalaron, que era para hacerse el seguimiento intermedio alta. Nosotros, Doc, no lo estamos haciendo en forma dirigida, pero si tenemos un paciente que tiene un PESI de alto riesgo, vamos a definir nuevamente para que el grupo lo contextualice, si tienen claros signos de disfunción ventricular derecha y tenemos biomarcador positivo, ¿qué estamos haciendo nosotros, Doc? Estamos haciendo trombolisis sistémica. No tenemos posibilidad vascular, tenemos un grupo muy pequeño de pacientes. Le estamos haciendo seguimiento con objetivo trabajo en hipertensión pulmonar. Y los primeros ecocardiogramas que hemos obtenido es beneficio, pero desafortunadamente ha sido tan pequeño el grupo que pues todavía no hemos podido sacar una conclusión certera. Y cuando uno trata de buscar información, Doc, pues se enfrenta desafortunadamente a lo mismo. Entonces, Doc, no le puedo decir de experiencia dirigida con catéter, le estoy diciendo de trombolisis sistémica, y en este momento, en 3 pacientes, que es lo que hemos tenido, nos ha ido bien, pero no le puedo dar mayor información acerca de lo mismo, Doc. Bueno, seguiremos ahí en el proceso, en la construcción de evidencia, pero esto es un tema bien interesante. Bastante interesante, pero sí, no, es decir, todavía una pregunta plenamente responder, bastante difícil. Hay una pregunta, hay un par de preguntas antes, pero llegó una que se está relacionando con esto. Sí. En los pacientes de riesgo intermedio alto, ¿la dosis que está utilizando de alteplasa es la misma o la mitad de dosis considerando riesgos de sangrado, o está utilizando la misma dosis que se utiliza en trombolisis activa? Doc, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues ahí uno se va, cuando salió los estudios Peito, el MOPET, etcétera, donde nosotros lo que hicimos fue, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, digamos, por ejemplo, por edad, sobre todo el punto de corte que nosotros dejamos pacientes mayores de 65 años, estamos ajustando dosis a la mitad, Doc. Estamos dejando dosis mitad de alteplasa. Perfecto, muchas gracias, doctor, y al doctor Guerrero por la pregunta. Hay otra pregunta. Nos hablan sobre anticoagulación en pacientes gestantes en TEP. ¿Por cuánto tiempo? Una embarazada que hace TEP. Y nos preguntan si se pueden utilizar los DOACs en este grupo de pacientes. Sí, Doc. Entonces, bueno, acá nosotros ese es un grupo muy especial.
Nosotros en nuestra subred la estamos manejando en La Victoria, tenemos el grupo de ginecología que nosotros nos apoya. El protocolo que quedó con pacientes maternas es, no estamos usando DOAC, la literatura no muestra DOAC en pacientes embarazadas, estamos usando heparinas de bajo peso molecular y las estamos usando por 3 meses de haberse realizado el episodio. Cuando a los 3 meses, si ya se ha desembarazado la paciente, reevaluamos nuevamente el caso y vemos si es que tiene un factor de riesgo asociado al embarazo. Pero no estamos usando DOAC y estamos usándolo por 3 meses, insisto, y reevaluamos si tiene factores de riesgo posterior a lo mismo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuándo recomendaría usted a los equipos hacer estudios de trombofilia en los pacientes con tromboembolismo pulmonar? ¿A todos? ¿A algún grupo específico? Bueno, qué bonito, porque pues resulta que las guías NICE, lo que pasa es que es tan extenso, el dar como cuando me pidieron un pincelazo es bastante difícil, pero bueno, las guías NICE nos fueron muy claras y nos dice que, porque realmente inclusive en nuestra institución vemos que estamos cometiendo el error. Las guías NICE nos dicen, mire, por favor, usted pida estudios de trombofilia y me parece muy bonito donde nos dice, si usted decide suspender la anticoagulación, si usted tiene una causa que es conocida, no le pida estudios de trombofilia primaria. Estamos hablando de trombofilias primarias. Si usted tiene una causa, exactamente, si usted tiene una causa conocida, no le pida. Segundo, si usted, por la razón que sea, no le suspende la anticoagulación, no le pida estudios de trombofilia porque la misma anticoagulación le puede falsear una proteína C. Entonces dice, solamente pida estudios de trombofilia. Primero, si usted en alguno de sus flujogramas de análisis está en algún momento pensando en suspender la anticoagulación. Segundo, si usted tiene un episodio y usted tiene un primer grado de consanguinidad que ha tenido un episodio tromboembólico venoso en ese paciente, probablemente usted lo podría pedir. Pero insisto, me gustó mucho que las guías NICE nos dicen es si usted está sospechando suspenderla y de resto en ningún otro paciente se justifica hacerlo. Y otro paciente que es clásico que se ha sometido a múltiples estudios. Esta es la otra pregunta muy importante. Saludos al doctor Blanco, un gran abrazo. ¿En qué casos hacer estudios de extensión para cáncer? Perfecto. Es otra cosa que... Ahí debajo dice, no se justifica hacer estudios de, si me permiten el término, de tamizaje para cáncer porque no es costo efectivo. Es decir, yo no me puedo hacerle un tamizaje de arriba abajo para estudios para cáncer para saber si es que el episodio fue en relación con solamente si hay una alta sospecha de que hay una posibilidad de una neoplasia gástrica, etcétera, pero el resto no se justifica hacer el tamizaje. Excelente. Doctor Oscar, no tengo más preguntas y lo que sí tengo es muchas palabras de gratitud. Tengo una lista muy grande de gente diciendo que excelente conferencia, que muchas gracias. Les repito, esperamos que podamos volver a vernos ya en un futuro y disfrutar aquí de su presencia y de pronto hablar de estos temas de una forma más directa. Reciba un abrazo para todos y muchas gracias. Desde el grupo de neumólogos y cirujanos de tórax de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax del capítulo del Eje Cafetero, todos sus neumólogos y cirujanos de tórax, les extendemos un gran abrazo a todos los que han participado el día de hoy. Muchas gracias y saben que pueden contar con su equipo respiratorio aquí en el Eje Cafetero. Le voy a dar paso a Jamie, que nos va a afinar unos puntos sobre el curso de anticoagulación y también agradecerle por su participación y la participación de Pfizer. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buena noche para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel, muchas gracias, doctor Oscar, a ambos por estar aquí, por aceptar la invitación, por supuesto, y al doctor Manuel por hacernos la invitación en Asoneumocito. Quería confirmar con ustedes un tema que es el curso de anticoagulación que mencionamos al principio. Algunos temas interesantes es que está avalado, por supuesto, por la Sociedad de Cirugía Cardiovascular y cualquier información que necesiten me pueden comunicar al número que les dejé en el chat. Mi nombre es nuevamente Jamie González, yo soy la representante de Eliquis en el Eje Cafetero, Eliquis Apixabar. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y que tengan feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.